iniciamos. ¿Empiezas o empiezo yo de una vez? Los saludo a todos, yo los saludo, les doy un saludito, me alegra mucho que estén por estos lados y bueno, espero que este tipo de charlita nos vayan acercando, esta época de aislamiento sea una oportunidad para reinventarnos, para acercarnos de otras formas. Y bueno, los dejo con Olguita, espero que disfruten la charla y que la aprovechen al máximo. Olguita, adelante. Buenas noches, es muy grato volver a compartir, así sea por este medio, y resolver algunas inquietudes desde el punto de vista de nutrición, que yo creo que en este momento es un reto para todo el mundo, manejar unos buenos hábitos alimentarios en este periodo que ha sido un poco complicado. Es importante reconocer la realidad que está viviendo el mundo con el COVID-19. Esto nos ha cambiado enormemente muchas de nuestras costumbres, de pensar, inclusive de alimentarnos, de convivir, y de todas formas se nos convierten en retos que tenemos que sobresalir en ellos para poder llevar una vida acorde con lo que estamos viviendo en este momento. Yo creo que uno de los puntos donde este momento que estamos viviendo es en el deporte, porque nos ha hecho modificar muchas de las cosas que rutinariamente hacemos dentro de nuestra actividad diaria, y también hay deportes que requieren de ciertas situaciones, como de espacios, como el mismo patinaje, levantamiento de pesas, que requieren ciertos escenarios y que hacen un poquito más difícil poder llevar a un 100% parte de este entrenamiento. Pero ahí está como la clave, en cómo nos habituamos, nos adecuamos a lo que estamos viviendo, porque es una realidad que todo el mundo está pasando por esto, y poder salir avante, al menos desde el punto de vista de nutrición, acompañado ya de un buen plan de entrenamiento que se ajusta a las necesidades que tienen en este momento. Entonces, les decía que son retos, inclusive muchos de ustedes han puesto videos de entrenamientos en sus casas con lo que tienen, bajo ciertas características, y que generan dos cosas que son muy importantes: retos desde el punto de vista físico como retos mentales, porque nos toca hacer adecuación desde el punto de vista mental a estos espacios que estamos viviendo. Esos dos retos, tanto físicos como mentales, inciden en el rendimiento deportivo. Pero el entrenamiento nos enfrentamos, hay que hacer actividad física con una intensidad, con unas características de programación, para poder que esto tenga algún impacto en nuestra composición corporal. Y de esto viene pegado en la mano el estado nutricional, que sí es un desafío comer en situaciones normales cuando estamos entrenando, haciendo eso. Ahora es mucho más, porque tenemos que adecuar nuestra alimentación a las características del entrenamiento que estamos teniendo en el momento. Porque ¿esto en qué va a incidir? En el estado físico. Sabemos que el estado nutricional es la resultado. Muchas veces en este momento que está pasando, estamos comiendo igual como si estuviéramos gastando la misma cantidad de energía, y no, porque cuando usted sale hasta al club, camina, coge un transporte, hace muchas cosas, así esté entrenando 1 o 2 horas diarias, el hábito normal de actividad física ha variado. Cuando hablamos de esas necesidades energéticas, sabemos que ese gasto energético como tal, hay 3 factores fundamentales que están incidiendo en esto. Uno es el metabolismo basal, o sea, lo que mi cuerpo necesita para poder subsistir. Cuando yo estoy con menos actividad física, mi cuerpo baja esa tasa metabólica basal, o sea que lo que yo necesito para poder subsistir baja también un poquito ese gasto energético. El segundo aspecto es
la termogénesis de los alimentos. Cada que nosotros consumimos un alimento, hay un gasto calórico para poder metabolizar esos alimentos. Entonces, pero también va a depender del tipo de alimento que estamos consumiendo. Si consumimos más carbohidratos, si consumimos más azúcares, el cuerpo casi no gasta energía en metabolizarlo. Entonces, todas esas calorías que estamos consumiendo de ese tipo de alimentos, el cuerpo las guarda. ¿Y cómo las guarda? En forma de grasa. Y el otro componente es la actividad física, que dependiendo de esa intensidad, de esa duración, van a incidir directamente en ese gasto energético. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos desbalances desde el punto de vista de gasto energético, consumo de alimentos? Si yo hago un buen balance, como lo muestro aquí, me gustaría que de pronto apagaran el micrófono y ahorita cuando tengamos preguntas lo van activando para poder que no escuchar cosas de fondo, ¿les parece? Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos un adecuado balance desde el punto de vista de lo que comemos y de lo que gastamos, va a haber una adecuación tanto en el peso como en la composición corporal, porque hay un balance entre lo que necesito y lo que estoy consumiendo. Cuando yo, ¿qué hago? Como más de lo que mi cuerpo necesita, ¿qué va a pasar? Me voy a aumentar de peso. O al contrario, cuando como menos de lo que mi cuerpo necesita, me voy a adelgazar, porque esto es la resultante de lo que yo estoy consumiendo. Pero aquí hay un factor fundamental que es importante que consideremos, que esto no solamente es peso, sino composición corporal. ¿Cómo está mi peso graso? ¿Cómo está mi peso muscular? E inclusive en este momento estamos hablando cómo está mi peso óseo, porque mucho no estamos recibiendo sol, entonces eso también va a incidir en esa densidad ósea. Pero entonces lo que yo les decía, es tan importante no solamente el aporte energético de lo que como y de lo que gasto, sino también la calidad de la alimentación, porque eso va a incidir en ¿qué? En composición corporal. ¿Cómo están estos factores que yo estaba mencionando ahora? Listo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evaluar la composición corporal, que es un factor fundamental y que va a incidir en el estado físico, y ese estado físico va a incidir en el rendimiento deportivo? Entonces, si tenemos con qué hacer esa valoración que les hago, pues cuando les tomo la grasa, yo ya puedo decir exactamente cuál está mi composición corporal. Muchas veces cuando yo me peso, yo aquí les muestro una chica de 60 kilos y otra chica de 60 kilos, ambas tienen 60 kilos, pero como está mi composición corporal, es diferente la forma que me veo cuando mi peso es grasa o cuando mi peso es músculo. E igual aquí tengo dos ejemplos con hombres, un hombre que pesa 90 kilos y otro hombre que pesa 90 kilos. Pero si esta composición corporal es en grasa, así me voy a ver, pero si es el músculo, me voy a ver de esta forma. Entonces, el peso no lo es todo, pero sí es parte importante de esa valoración. Pero como en este momento no puedo evaluar esa composición corporal, el peso sí importa, sí importa. Porque muchas veces si yo no me registro el peso, ni siquiera me voy dando cuenta de qué es lo que está pasando. Entonces, los que tengan una báscula, sin volvernos pues casi que obsesivos con ella, es muy importante registrar el peso. Ese peso, ¿cómo se recomienda? Al levantarse, apenas me levanto, voy al baño y me levanto, en ese es un momento muy importante porque realmente casi que es un peso real, y al acostarse para mirar cuánta variación tengo parte de ese peso. Si la variación en el peso en el día es más de 500 gramos y todos los días va subiendo más de 500 gramos, ojo, porque estamos subiendo nosotros peso o estamos bajando peso, porque también puede ocurrir en estas dos situaciones. Yo tengo deportistas que cuando bajan un poco su ritmo de actividad física, pues ellos lo saben, empiezan a bajar peso en vez de subir peso. Entonces, cada cual tiene que empezar a hacer ese propio registro de cómo se está comportando mi peso en relación a lo que estoy haciendo y en relación a lo que estoy consumiendo.
Entonces, otro de los métodos que yo puedo también corroborar cómo se está modificando esa composición corporal es con un metro. Entonces, yo me mido la cintura. Entonces, si mi cintura sube más de 3 centímetros, está subiendo de peso. Inclusive más de 3 centímetros son por lo menos también casi que 2 o 3 kilos, y eso te implica un cambio de talla. Eso es mucho más sensible en tanto no son más sensibles para poder determinar si estamos subiendo peso, grasa en este momento, porque si no estoy haciendo el ejercicio que se tiene que hacer, es posible que sea o músculo, pues, o sostener parte de ese músculo, o también puede ser parte de peso grasa, que es la cadera que se toma en la parte más prominente y que sea perpendicular al piso, que ustedes ya saben porque a todos les tomo el perímetro de cadera, el muslo superior que queda pegado del ingle de la ingle, y el muslo medio. El muslo superior es una de los sitios donde menos varía cuando no estamos haciendo ejercicio, pero cuando varía y no estamos haciendo parte de ejercicio, casi que está en consecuencia con aumento de peso graso. Entonces, mire, que con medir el peso y tomar algunos perímetros, yo ya puedo ir haciendo mi propio registro de cómo me encuentro desde el punto de vista nutricional. Si tienen preguntas, también me pueden hacer una ceñita y vamos contestando, ¿sí? Todo esto, alineamiento desde el punto de vista nutricional. ¿Cómo mantener y adecuar unos hábitos saludables en este periodo? Porque, como les decía inicialmente, han variado muchas de las cosas, pero independiente del periodo, hay unas características que tiene que tener la alimentación. Una es que sea variada. ¿Variada qué quiere decir? Que tenga de todos los grupos de alimentos. Entonces ahí dicen, no, es que yo ya no volví a comer nada de harinas, o que no volví a comer nada de grasas. Hay unas harinas que son saludables, hay unas grasas que son saludables, y el cuerpo las requiere. Que sea adecuada a las características del entrenamiento que yo tengo, o a mi situación en este momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el aporte energético que necesito de acuerdo a mis condiciones de entrenamiento. En un tiempo de entrenamiento duro, ustedes pueden gastar hasta 40 calorías por kilogramo de peso. Ahora entrenan 1 o 2 horas duras, pero no son 3 o 4 horas o 5 horas más las otras actividades. Entonces, de todas formas, se baja un poco más el requerimiento. Entonces, ¿cuántas calorías podríamos estar hablando ahora? 25 kilocalorías por kilogramo de peso en las mujeres y 30 o 35 en los hombres, ya dependiendo de las circunstancias, si es mantener o subir de peso o bajar de peso. Que sea balanceada. ¿Qué quiere decir? Que tenga en proporción el aporte de proteínas, grasas y carbohidratos que se requiere para el momento que estamos viviendo, que ahorita vamos a hablar un poquito. Y oportuna es en el momento que debemos comerlo, que tenemos que empezar y es una de las cosas que yo estoy más viendo en la población deportiva, que de alguna forma he tenido contacto, es que están modificando enormemente los horarios, los esquemas de alimentación, y esto incide en la conducta alimentaria porque no estamos comiendo a las horas que tenemos que hacer. Inclusive hasta el mismo sueño. Encuentro deportistas que se están acostando 2 de la mañana porque entrenan 10 veces por la tarde. Entonces todo esto va a variar y está modificando parte del ciclo circadiano, que es muy importante y que vamos a hablar ahora cómo incide dentro de los aspectos nutricionales. Que dentro de las cosas que uno busca es que la comida que nosotros estemos haciendo en el día, por ejemplo, cuando nos sirvamos un plato, tenga 5 colores, porque cuando tiene 5 colores, yo estoy permitiendo que esa alimentación sea balanceada, adecuada y variada, porque cada color hay veces me significa un grupo de alimentos. Bueno, entonces, en este periodo no se puede excluir ningún grupo de alimentos
alimentos solamente, pero se tiene que buscar la proporción de lo que necesitamos en este momento, de lo que necesitamos de acuerdo a lo que estamos haciendo. El primer grupo serían las proteínas, que son la carne, los huevos, los lácteos, que inclusive a veces algunos complementamos parte de esa proteína con las proteínas que yo les mando cuando estamos en periodos de entrenamiento. En este momento, si nosotros no estamos haciendo esa cantidad tan alta de ejercicio, mi recomendación es que no las tomen, que vuelvan un poquito más a la comida natural, porque de verdad que así entrenen duro y con la comida natural, con la comida oportuna, de pronto pueden llenar parte de sus requerimientos. El segundo, más otros carbohidratos que son menos buenos, entonces, o carbohidratos complejos o carbohidratos concentrados. Entonces, dentro de los carbohidratos que nosotros estamos buscando es que sean los complejos, los que no solamente te aportan azúcar, sino otro tipo de nutrientes, que está la papa, el arroz, el plátano, las pastas, y la fibra que están en las frutas y en las verduras que también contienen carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos que debemos controlar? Son el azúcar, los dulces, las cosas de tortas que tengan una cantidad de azúcar que en este momento nuestro cuerpo no la estamos gastando y esos carbohidratos cuando no los necesitamos, ¿en qué se van a convertir? Se van a convertir en grasa. El otro componente que también es muy importante incluir son las grasas. Nunca nuestra alimentación debe tener por debajo de un 15 a un 20% de grasas. Las grasas son fundamentales en nuestro organismo, pero hay que saber qué tipo de grasas. Inclusive el colesterol hace parte de las hormonas que pueden estimular inclusive para los hombres la testosterona que nos ayuda a formar masa muscular, pero hay unas grasas que son monoinsaturadas que son fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro organismo, inclusive para que se absorban las vitaminas liposolubles. Y dentro de esas grasas buenas está el aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva, el aceite de girasol vamos a utilizar, pero no hacer fritos, porque esos fritos son los que nos generan las grasas trans, que son las que son malas para nuestro organismo. El otro aporte del grupo son las vitaminas. Entonces, las proteínas, grasas y carbohidratos, fuera de aportarnos estos nutrientes, también nos aportan energía. Y estos son los que en conjunto nos van a dar las calorías que nosotros vamos a necesitar en el transcurso de un día. Dentro de los otros grupos están las vitaminas y minerales, que se encuentran dentro de muchos de los alimentos, pero que son cofactores y que son fundamentales para que las proteínas, los carbohidratos y las grasas puedan cumplir su función. Entonces, son antioxidantes, inclusive ya hay una cantidad de investigaciones que están mostrando cómo las vitaminas, incluyendo la vitamina C, nos ayudarían mucho en caso de que nos dé el COVID, para que esto no sea, digamos, tan fuerte como puede pasar en algunas personas que tienen el sistema inmunológico comprometido. Y dentro de los minerales, el calcio, que es fundamental, que para eso están todos los alimentos que aportan los lácteos, que son fuente de calcio, el hierro, que es el que nos ayuda a transportar el oxígeno, y el zinc, que nos ayuda también a subir el sistema inmunológico. Entonces, todos estos alimentos, todos estos nutrientes son fundamentales dentro de nuestra alimentación y por eso los requerimientos son diarios, o sea que diariamente los tenemos que consumir. Aquí hay uno que no nos aporta nutrientes, pero que es indispensable dentro de nuestra alimentación, que es la hidratación, que es el agua, que también es un cofactor fundamental para poder desarrollar todos los procesos metabólicos de los anteriores nutrientes. Bueno. Si sabemos qué es lo que tenemos que consumir, una de las cosas que yo creo que es el mensaje más importante de esta charla, es la importancia de planificar nuestra alimentación día a día, no dejarla al azar. Cuando la dejamos al azar, cuando la dejamos a lo que encontremos, a lo que miremos, entonces no estamos adecuando esa alimentación a esas necesidades que estamos teniendo diariamente. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Así como están organizados con el esquema de entrenamiento,
organicen qué pueden hacer día a día. Cuando usted organiza las cosas, es más fácil ejecutar, mirar inclusive hasta poder hacer la lista de mercado. Va a haber menor desperdicio de alimentos y puedo garantizar que voy a tener una alimentación más variada, más balanceada y más adecuada a mis necesidades nutricionales del día. Les traigo aquí un ejemplo. Yo debería tener una rutina, porque eso es lo más importante que tenemos que empezar a hacer, una rutina diaria de todo mi día. Ejemplo, primero me levanto con un poquito de meditación, después desayuno, después hago la parte cardiovascular y calentamiento, después hago la parte de musculación. Entonces, dentro de esto, desayuno, considerar y tener muy presente los procesos de hidratación, porque muchas veces nos hidratamos cuando estamos en el entrenamiento de la calle o cuando estamos pues en nuestra vida habitual, pero como estamos muchas veces durante todo el día, se nos olvida la hidratación y la hidratación es fundamental durante todo el día. Entonces, si me toca ponerla dentro del esquema, pongan hidratación para que no se les olvide que en ese momento ustedes tienen que tomar su agua o lo que ustedes estén consumiendo en ese momento. Poner cuándo comerme la fruta, porque hay momentos en que puedo encontrar que se las comen todas de una o se les olvida consumir fruta, entonces también ubicarla dentro de mi rutina, a qué hora va a ser el almuerzo, a qué hora voy a sacar mi espacio para mis tareas personales o profesionales o laborales, que también es importante que lo tengamos dentro del registro. Mi refrigerio, a qué horas voy a sacar también mi espacio que también sea de actividad social para poder hablar con mis amigos, con mi familia, ahora que estamos comunicándonos mediante estos elementos, y a qué horas va a ser mi cena. Muchos de mis deportistas en este momento están haciendo una comida, 2 comidas o 7 comidas, porque o no están haciendo comida, sino que todo el día están picando. Entonces están modificando todo su esquema de alimentación. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, el lunes hago una ensalada de pastas, el martes hago un arroz con verduras, el miércoles unas lentejas con arroz, unos macarrones con tomate, pues como usted saber qué va a hacer todos los días y con eso programar su lista de compras. Bueno, entonces, dentro de los lineamientos nutricionales para poder mantener y adecuar esos hábitos alimentarios saludables para este periodo, hay que empezar con ciertas, como con lo que yo les decía, con esas rutinas. Primero, hacer todas las comidas del día. ¿Qué vamos a variar? La cantidad. Si yo no estoy entrenando tanto, pues bajo un poquito la cantidad de las porciones que estoy consumiendo. Y una de las comidas más importantes es el desayuno, fundamental. No omitir por nada el desayuno. Entonces, lo que yo puedo hacer es que puede ser con un poquito más de frutas, entonces le puedo mermar un poquito más de harinas, consumir mi proteína, que es fundamental. Cuando hacemos un desayuno adecuado, en el día se nos va a organizar, el cuerpo no nos va a pedir tanta comida. Cuando no hacemos esto, por la tarde y por la noche parecemos como sin fondo, porque el cuerpo te está pidiendo, está con hambre, inclusive mental, porque hace como yo no desayuné, entonces empiezo a comer un poquito más. Respetar los horarios de comida, ya les decía, hacer una dieta fraccionada, repartir las comidas durante el día, disfrutar de la alimentación, comer despacio, mirar cómo respetar esos periodos de recuperación también, dormir, porque y cuadrar en nuestro horario fundamental, es fundamental para no modificar, digamos, nuestro ciclo circadiano y que afecte, digamos, nuestra parte nutricional. Entonces, ¿cuáles son como las recomendaciones específicas así? Primero, disminuir el consumo de bebidas azucaradas, de dulces y postres. Entonces, ¿por qué? Porque este azúcar no la vamos a necesitar en esa proporción, porque hemos modificado mucho nuestro nivel de entrenamiento y porque el azúcar se convierte en grasa y es uno de los desencadenantes de obesidad y de factores de riesgo desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo les pongo aquí un ejemplo. Por ejemplo, con esas frutas que a veces compramos, que se nos están empezando a dañar, hacer estas infusiones de frutas, que es el agua con la fruta,
esperar que el agua o con la verdura, porque se puede hacer de pepino, se puede hacer de apio, con limoncito, con naranja, y entonces ya nosotros no estamos recomendando desde el punto de vista nutricional como mucho jugo, sobre todo cuando estamos controlando parte de peso. Preferimos que se coman la fruta como tal o que le hagan infusiones, porque de esta forma usted al final se come la fruta como tal. ¿Listo? El otro aspecto es aumentar el consumo de frutas y verduras de 5 al día. Entonces, inclusive podemos hacer combinación de una ensalada que tenga buena verdura, pero que también tenga frutas, que enseguida les voy a mostrar cómo se puede preparar una buena ensalada. Y con esto estamos asegurando el aporte de vitaminas que necesitamos durante el día. Son 5 porciones al día. Entonces hay que contabilizarlas. Si me toca hacer dentro de mi esquema, dentro de mi horario, comer fruta, lo podemos hacer. ¿Qué fruta comemos? La de temporada. Si yo me puedo comer una naranja por un buen aporte de vitamina C, o me puedo comer un melón, una papaya. Ustedes ya mirarán qué es lo que tienen, porque muchas veces hasta dejamos perder las frutas porque como no estamos en el ritmo habitual, no las consumimos. Entonces, tenerlas en cuenta como una opción importante dentro de nuestros esquemas de alimentación. Y el otro es disminuir el consumo de alimentos fritos, de paquetes de snack o de harinas hojaldradas. Pero yo puedo hacer mis propios snacks, por ejemplo, puedo hacer crispetas, puedo comer maní, puedo comer, por ejemplo, hacer manzanitas deshidratadas o zanahorias deshidratadas y hacer snack para uno picar durante el día y evitar tanto estos paquetes que son de papas fritas, de yucas fritas, de todo ese tipo de cosas, porque fuera del aporte energético que tienen por ser carbohidratos, se aumenta porque son fritos. Por ejemplo, aquí tenemos un pancito con queso crema y fresas. Entonces, es idearnos, es empezar como a ser creativos con el esquema, con nuestra alimentación. Entonces, yo les decía, una de las formas de poder mejorar nuestros esquemas de alimentación es haciendo unas buenas ensaladas. ¿Cómo podemos hacer unas buenas ensaladas? Entonces, aquí les voy a dar unos tipsitos porque una ensalada puede ser inclusive un buen plato del día y uno ponerle varias cosas. Entonces, puede ser una forma rápida de consumir los nutrientes que necesitamos, porque muchas veces digo, la fruta, que la verdura, que verdura, pero si usted puede unir una, dos, tres, cuatro, cinco cosas de esta, puede hacerla de una forma creativa y va a ser un alimento muy saludable para usted. Una buena opción para probar sabores y texturas. Muchas veces a nosotros no nos gusta, por ejemplo, comer un rábano, pero si de pronto lo hacemos picadito en la ensalada, lo podemos hacer. Si lo mezclo con mango, lo puedo también. Y voy integrando otros alimentos, entonces esto va a hacer que mi ensalada tenga otras texturas, pero que también pueda yo experimentar desde el punto de vista palativo de estos tipos de alimentos. Utilizar los alimentos que tengamos de cosecha o lo que tenemos en la nevera. Me sobró un arroz, yo puedo hacer una ensalada con el arroz que me sobró. Entonces, estos son los 6 tipsitos que nosotros tenemos que considerar para poder hacer una ensalada. Elegir una base. Por lo general son cualquiera de las que vienen en hojas, lechuga, espinaca, acelga, cole, repollo morada, rúcula, con lo que tengamos, porque esa sería la base importante de nuestra ensalada. Ponerle color, ¿con qué? Con tomates, con pepino, zanahoria, calabacín, champiñón, remolacha. Escoja 2, 3 colores, una fruta. Escoja. Entonces, esta base más el color ya empieza a tener consistencia en la ensalada. Elijo un aderezo, que puede ser limón, una vinagreta, aceite de oliva, un poquito de yogur, alguna salsa de queso, especies, sal, pimienta, lo que ustedes quieran, o lo que a ustedes les guste. Añada una grasa. ¿Por qué estamos buscando? Porque estas son las grasas saludables. Agregue un poquito de aguacate, agregue un poquito de frutos secos, maní, semillas de girasol, bueno, ya sí un poquito más pinchados aceitunas, pero es una forma de ir variando. Y cuando ya la queremos hacer como un plato principal, yo le puedo adicionar proteína, entonces le puedo echar un poquito de pollo, atún, jamón, huevos, quesos y le puedo adicionar un carbohidrato, como yo les decía, puede ser un poquito de arroz cocido, un poquito de pastas, papa o un poco de granos y un poquito de pan en forma de crotones. Entonces miren que es una forma muy sencilla de integrar en sus comidas diarias
una buena ensalada que puede ser parte de su alimentación y que va a ser muy saludable y que en algunas formas también nos puede ayudar a controlar un poquito ese aporte energético. Me dicen que debemos retomar otra vez la sección. Por favor, me confirman. Sí, por favor, en 2 minuticos debemos, se suspende la sesión un momentico, se debe volver a conectar porque llega a los 40 minutos. Entonces, Olguita, te vamos avisando, en 2 minuticos se desconecta y volvemos a Listo, que conectarnos para vayan que pensando continúes. en preguntas si tienen para que me las hagan antes de comenzar. ¿Listo, les parece? Perfecto. Entonces, si quieres, Olguita, continúa y faltando un minutico yo te informo. Listo, perfecto. Aunque pues falta poquito, pero sí me demoro por ahí unas 3 diapositivas adicionales. Entonces, otros lineamientos que tenemos que volver a hacer es, por ejemplo, volver a la cocina natural, a preparar las cosas. Bueno, hay que ayudar con las personas que tienen restaurantes, pero sacar un poquito de ese espacio para nosotros preparar nuestros alimentos, experimentar con recetas, sabores, eso une, eso integra, eso también nos ayuda a ahorrar porque empezamos a ser creativos y recursivos con lo que tenemos en un momento. Y el último aspecto que es fundamental es la higiene de los alimentos, que ahora más que nadie estamos inclusive aprendiendo a lavarnos las manos y hacer un muy buena desinfección de los alimentos que vamos a utilizar dentro de nuestras preparaciones. Pregunto si de pronto tienen alguna pregunta mientras volvemos otra vez a comenzar. Continúa, okay. Dígame por Si favor. tienen alguna pregunta, pueden ir haciéndola Sí, para que claro. Olguita, al iniciar la próxima sección, pues empiece a resolverlas. Y si no, pues continuamos otro minutico, Olguita, y ya nos desconectamos. Listo. Compartamos la pantalla. Ok, compartir pantalla. Vamos a ver. El anfitrión inhabilitó la función para compartir la pantalla. Me sale acá. Listo. Listo. Perfecto. Ya, perfecto. Bueno. Entonces ya vamos terminando porque quiero dejar mejor un espacio para Preguntas. preguntas que entonces les decía la importancia que tenemos que enfatizar ahora más que nunca sobre la higiene de la alimentación, pues ya compartir la cocina, pero también es ser muy estrictos en el lavado de manos, en el lavado de alimentos, en que cuando terminemos de hacer todos los alimentos, volver a dejar el sitio donde hicimos la comida muy limpia, cuando terminemos de comer, lavar todo lo que utilizamos, porque estos son pequeños hábitos de nutrición, de higiene, pero que van a incidir en la parte también desde el punto de vista nutricional. Entonces, ya estamos mirando cuáles podrían ser nuestras necesidades nutricionales en este momento. Entonces, va a depender primero del nivel de entrenamiento que tengamos ahora, pero también va a depender como de los objetivos individuales en cada uno, si tengo que subir o bajar de peso. Pero quise mostrar una pequeña tablita que podríamos considerar cuál podría ser un requerimiento para una mujer y cuál podría ser las necesidades nutricionales para un hombre. Las necesidades nutricionales en los hombres están aumentadas. ¿Por qué? Porque por su composición corporal, por su masa muscular, ellos se requieren un poquito más de calorías que una mujer. Entonces, hacemos aquí. Dentro del grupo que yo les decía, lo que llamamos harinas, donde están los cereales, pan, pastas, una mujer puede estar alrededor, una mujer deportista, con los entrenamientos que están teniendo por ahora, puede estar más o menos en 7 porciones. En un hombre puede estar entre 10 y 12 porciones, dependiendo ya de su objetivo inicial que yo les comenté. El consumo de frutas y verduras es igual para los dos grupos. Está entre 2
2 de verduras y 3 de frutas, que es lo que yo les decía, 5 porciones de frutas y verduras al día. El consumo de lácteos, ojalá que sean un poquito más bajos en grasa ahora, en las mujeres serían 3, en el hombre podrían ser 4. El consumo de proteínas son 2 en el día y el consumo de aceites y grasas son 3 al día. Entonces, esta sería nuestra distribución por porciones de alimentos que podríamos hacer durante un día. Revisemos. Yo como mujer, ¿cuántas harinas me estoy comiendo en el día? Entonces miro, en el desayuno, ¿cuántas estoy comiendo? ¿Cuántas me como en el refrigerio? ¿Cuántas consumo en el almuerzo, en la tarde, en la comida? Y muchas veces veo que mi alimentación solamente está basada en carbohidratos. Entonces, tengo que empezar a mirar qué es lo que está pasando. O hay algunos que la alimentación solamente está basada en proteínas. No, acuérdense que la alimentación debe ser variada y balanceada. Debe tener de todos los mismos grupos de alimentos, pero en proporción. Mire, aquí las proteínas son 3 de lácteos y 2 de proteínas, son 5 al día, no son 10 al día, sino que esa es la proporción que nosotros tenemos que guardar de esas necesidades de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo en el día. Entonces, esto es lo que como podría ser un plato en este momento. Lo puedo dividir en 4 partes. Y puedo adicionar aquí una sopita de verduras, que también es fundamental mejorar nuestro aporte de líquidos y también nos sirve como hidratante. Entonces, una sopita de verduras que también tiene vitaminas y minerales. Entonces, yo puedo partir mi plato en 4. En una puedo hacer unas verduras crudas, en otras unas verduras cocidas. Entonces, llenar la mitad de mi plato a expensas de este grupo de alimentos. Un cuarto de mi plato debe ser carbohidratos, o pues entonces estaría el arroz, o con granos, o las pastas, o las papas, o el plátano, lo que ustedes quieran, pero llenar este cuarto de plato. Y un cuarto del plato está involucrado con el aporte de proteínas en este momento. Muchas veces la proteína en algunas circunstancias puede ser un poquito más grande, pero en este momento que estamos ahora con estas necesidades por haber bajado tanto mi requerimiento, puede ser esta cantidad. ¿Qué tenemos que considerar? Por lo menos 8 vasos de agua al día, menos sal y si quieren las 2 o 3 porciones de fruta, como les he dicho durante toda la charla, y así podría verse nuestro plato de día a día. Bueno, entonces aquí les traje un menú de lo que podría ser nuestra alimentación. Por ejemplo, el desayuno, que debe tener una bebida con leche, entonces yo puede ser un café, un chocolate, lo que yo deseo, que puede tener, si quiere, con un poquito de leches bajitas en grasas y bajas en lactosa si a alguno les gusta. Una harina que puede ser el pan o la arepa o las tostadas o las galletas o el arroz que a algunos les gusta desayunar con arroz, estaría involucrada dentro de esta parte de necesidades. 1 o 2 porciones de queso y sustitutos, queso, jamón o huevo, dependiendo de mis necesidades y mis gustos. Y para los que están subiendo de peso, me podría consumir adicional un cereal de integral, una granola, una especial que con baja cantidad de azúcar, y con eso estaríamos también favoreciendo ese aporte de carbohidratos que nos serviría para poder evitar un poquito la pérdida de peso. Pero los que están en control o tienen que hacer o están dentro del peso, no, yo recomendaría dejar esto más bien como un refrigerio. Aquí tengo unos ejemplos de refrigerio, AM o PM. Entonces, ¿de qué va a depender? De la intensidad del entrenamiento, si es en la mañana o en la tarde, o la disponibilidad del tiempo, o las necesidades energéticas. Yo me puedo comer un cereal con un yogur, si quiero le puedo adicionar una fruta con un helado, podría ser en este periodo, puede ser, hay helados bajitos en calorías, también lo podría utilizar, o una fruta con pequeños frutos, con un puñado de frutos secos, maní o almendras, o cualquiera de los que podamos encontrar en el mercado. El almuerzo, ¿qué va a ser? Una sopita de verduras, una harina, un arroz o unas pastas, una porción de proteína que podría ser pollo, un plato grande de verduras o de verduras crudas o verduras cocidas. Y acuérdense lo que yo les decía, en vez de tomar tanto jugo, podemos hacer una buena infusión de frutas.
Y la cena podría ser, la cena pues, se recomienda que sea un poquito más suave, no muy tarde, mucho más ligeras, entonces una cremita de verduras, de pronto con una pechuga, el puré de papa o pastas, dependiendo de mis necesidades. Si no me puedo comer una arepa en este momento, pues que no tengo esos requerimientos tan altos, y un estofado con verduras, que también sería importante. Y ya si queremos una infusión de fruta o una bebida de leche. Entonces, acuérdese, el menú lo tengo que ajustar a mis necesidades nutricionales. ¿Qué tengo que tener en consideración? Que en cada comida principal debe haber un alimento proteico. Puede existir un carbohidrato y debe existir verduras y frutas. Entonces, si yo tengo esto presente, mi alimentación va a ser adecuada a las necesidades que estoy teniendo en este momento. Listo. Otro aspecto fundamental que no puedo olvidar y que tiene relevante importancia en este periodo es la hidratación. Es el agua que debo tomar durante todo el día. Por lo menos me debo tomar 2 litros de agua, 8 vasos de agua durante todo el día para mantener un buen estado de hidratación. Porque muchos, lo que yo les decía, que como no están haciendo todo el ejercicio, entonces solamente toman el poquito de agua cuando hacen la rutina que tienen que hacer, pero la hidratación debe ser durante todo el día. Entonces, ¿por qué? Una de las cosas que yo puedo comprobar si mi hidratación es adecuada es inclusive pesándome antes de hacer mi ejercicio, pesándome después del ejercicio. Si hay una variabilidad de más de 500 gramos o inclusive hasta 300 gramos, quiere decir que yo no estoy haciendo una adecuada hidratación. Y el otro aspecto que yo puedo controlar esa hidratación es mirando el color de mi orina y la frecuencia de esta. Entonces, si yo en toda la mañana no voy al baño, piense, no estoy bien hidratado, no estoy tomando el agua suficiente que mi cuerpo requiere. Y además, si voy al baño y miro y reviso el color de la orina y esta empieza ya a tener color, a ser mucho más amarilla, quiere decir que me falta tomar agua, que mi riñón está trabajando de más porque no le estoy dando el agua suficiente para la circunstancia del día que necesito. Entonces, con solamente o pesarnos o con solamente revisar el color de la orina o con solamente mirar cada cuánto estoy orinando, es un punto de referencia para saber cómo está mi hidratación. Bueno, otro de los aspectos que para ir finalizando, como dijimos que era una hora, que tenemos que considerar en este periodo es buscar todos los alimentos que puedan de alguna forma subir nuestro sistema inmunológico. El consumir estos alimentos no nos va a evitar que nos pueda dar, digamos, contagiarnos con el COVID-19. Eso no es inherente comer bien con que no nos vaya a dar eso. La exposición a más. Pero si tenemos un buen sistema inmunológico reforzado, sabemos que las consecuencias de este van a ser mucho más bajitas y podemos salir inclusive un poco más rápido de los episodios que hemos visto, como hay personas que se recuperan mucho más fácil. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? Por eso es que estamos insistiendo tanto, el consumo de frutas y verduras 5 al día. Un buen aporte de frutas y verduras que sean fuentes de vitamina A y de vitamina C. Hay muchas investigaciones que ya están mostrando que la vitamina C consumida en buena cantidad en este periodo ayuda a que subamos ese sistema inmunológico y a fortalecerlo por si en algún momento nos puede dar o podemos estar contagiados de COVID-19, se supere un poquito mucho más rápido. Entonces, y también son todos esos alimentos que nos aportan probióticos, que son esos microorganismos que pueden ayudar a mejorar nuestra salud intestinal y también a mejorar nuestro sistema inmunológico. Y gran parte de esto
las bebidas lácteas fermentadas como el kumis o el kefir, que es uno de los alimentos que más probióticos tiene. Y el tercer aporte, que sería importante, que consideramos para consumir durante este periodo, son los frutos secos, el maní, las almendras, porque tienen un buen aporte de zinc y además contienen algunos antioxidantes como el selenio y la vitamina E, que también nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces, con esto terminamos parte de esta charla. Yo voy a dejar abierto el micrófono por si hay alguno que tiene inquietud y recordar que de nuestro autocuidado depende nuestra salud y de las que están a nuestro lado, pero eso también va a incidir en el rendimiento deportivo y hoy más que nunca tenemos que cuidar. Con esto termino como la presentación y quedo abierta a las inquietudes que tengan. Olguita, yo tengo una pregunta. La Sí, dime. distribución de las proteínas, habías mencionado 5 entre lácteos y la proteína, 2 porciones adicionales. ¿Cómo sería lo ideal distribuirlas en el día? Y de pronto, no sé, Se recomienda. mezclarlas con algún otro alimento, ¿cuál es la recomendación? Listo. Bueno, acuérdense que yo les decía que era muy importante distribuir la alimentación durante el día, que hubiera un desayuno, un intermedio, el almuerzo, algo en la tarde y la comida. Pero se recomienda que esas proteínas estén acompañando cada una de las comidas. Entonces, no, por ejemplo, yo me voy a comer pues la vaca completa a la hora del almuerzo y ya no voy a comer más proteínas. De pronto puedo cumplir parte de mi requerimiento, pero lo importante es que en cada comida tenga una porción de proteína y esto que va a generar el balance que debe tener la alimentación durante el día. Entonces, en el desayuno debe incluir proteína. Entonces está el queso o el huevo, de pronto un poquito de jamón, la leche también tiene parte de proteína. En el almuerzo debe estar la carne, como frijol, lentejas, garbanzos, que son vegetales, pero que tienen un buen aporte de proteína, y en la noche también puedo incluir proteína. En la noche, que recomendamos que esa proteína sea de más fácil digestión, que sean proteínas, por ejemplo, proteínas blancas, por ejemplo, un poquito de pollo o atún o pescado, no tanto la carne roja porque se demora, es un poquito más difícil de digerir, o puedo hacer o reemplazarlas por jamón y queso, que también hacen parte del grupo proteico. Perfecto, si no hay más preguntas, pues te agradecemos muchísimo, Olguita, tu tiempo, compartirnos tu conocimiento, tu experiencia y les deseo una feliz noche a todos y mil gracias por acompañarnos. Dianita, de todas Muchísimas formas gracias. ellos saben que tienen que tienen mi WhatsApp y que muchos me han hecho preguntas específicas sobre, bueno, feliz tarde. Muchísimas gracias. Ok, feliz noche. Igual cualquier otra Muchísimas inquietud, gracias. Feliz también Buenas noche. estoy noches. dispuesta a escucharlos y a transmitirle las inquietudes a Olga. Bueno, pues con todo gusto y feliz noche. Lo mismo, chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, muchas Chao, gracias. a ti. Gracias. Muchas gracias.